Shalom, shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla Davino Moshe Otero de los Caminos de Israel. En el día de hoy vamos a continuar con el capítulo 1 de la Mishnah de Pirkei Avot, donde leemos y aprendemos de la tradición de nuestros padres. Decimos y leemos: Moshe recibió la Torá de aquel que se le apareció en Sinaí y se las transmitió a Yehoshua. Yehoshua los transmitió a los ancianos, y los ancianos a los profetas, y los profetas la transmitieron a los sabios de la gran asamblea. Estos expusieron tres máximas: sed circunspectos en vuestro juicio, instruid a muchos discípulos, y alzad un cerco protector alrededor de la Torá. La tradición, la revelación de Monte Sinaí forma una cadena ininterrumpida desde aquel día hasta nuestra época. Los ancianos estaban mencionados en el libro de los Jueces, en Jueces capítulo 2, verso 7, y el pueblo sirvió al Eterno mientras vivió Yehoshua y mientras vivieron los ancianos que murieron después de Yehoshua. Y entre ellos se hallaban Caleb, hijo de Yefune, Oteniel, hijo de Kenaz, primer juez de Israel, y también los jueces que siguieron el primer juez de Israel y salvaron a Israel del peligro. Los que se pusieron a la cabeza de su pueblo son considerados como ancianos, incluido el último de ellos, Samuel, jefe de los profetas de su tiempo y de los tiempos que surgieron. Y luego vinieron los profetas Gad y Natán y vivieron bajo el reinado de David y Shlomo, y después Ahija de Shilo, Eido y todos los profetas que hubieron en los reinos de Yehudá e Israel, mientras que estos duraron, es decir, hasta la destrucción del templo de Jerusalén en la época del profeta Jeremías o Yirmiyahu. Incluso durante los años de cautiverio de Babilonia, el discípulo de Yirmiyahu, Baruch ben Neriya, transmitió finalmente la ley oral. Los que trajeron a los judíos de vuelta a Babilonia, a la tierra santa, y fueron discípulos suyos, y entre ellos figuraron tres profetas: Agai, Zahivaya, Malachi, y también eran miembros de la gran asamblea. En nuestro Masejet, estos pilares de tradición vienen citados en el orden de la sucesión hasta el rabino Yehuda el Santo, llamado también el Rabín, quien transcribió las principales prescripciones de la ley oral con la ayuda de los compañeros, hijos y discípulos. Así vieron la luz las 6 partes de la Mishnah, y entre los discípulos del Rabí se destacaron sobre todos el Rabí Abba, Rab y Shmuel, fundadores ambos de escuelas talmúdicas de Babilonia, centro de estudios de la Torá, y se dedicaron a un exégesis de toda la Mishnah, que encontraron soluciones a las contradicciones aparentes y se presentaban y allanaron las dificultades de interpretaciones, y sus discípulos continuaron la tarea generación tras generación hasta el día en que Rabina y Rab Ashe, ambos jefes de academia, realizaron a partir de todos estos comentarios, explicaciones y aclaraciones con la ayuda de su hijo una de la extensa compilación que recibió el título del Talmud. Los alumnos de estos últimos revisaron cuidadosamente la obra a conseguir de que abarcase toda la ley oral. Fue en aquella época cuando el Talmud comenzó a enseñarse en las academias superiores de Babilonia y siguió enseñándose hasta el momento en que los graves acontecimientos que iban a influir en la historia mundial obligaron a los judíos a trasladar sus centros de estudio a otros países. En el año 1038 de la era común murió el último jefe de las grandes escuelas babilónicas, Rabhai Gaon.
En aquel momento profesaba en Alemania, en la ciudad de Maguncia, el maestro más insigne de su tiempo, el rabino Gershom, llamado la luz de la diáspora. Y casi simultáneamente se abrieron academias talmúdicas en Italia, en España, en África del Norte, Francia y países los que afluía una juventud judía ociosa para aprender o por aprender. Los discípulos sucedieron a los maestros de la generación en generación, porque así se pasaba lo que es la lectura de la ley oral. En todos los países donde se establecieron, los judíos prosiguieron el estudio de la ley divina. Cuando les expulsaban, la Torá solía ser el único bien que se le llevaban consigo. En 1349, tremendas persecuciones les obligaron a huir de Alemania y trasladaron entonces por sus escuelas a países que aceptaron darle asilo. O sea, Polonia y Lituania fueron dos países en los cuales aceptaron lo que es los judíos que huían de los otros países. Y cuando en 1492 fueron expulsados de España, los principales centros de estudios se desplazaron a Turquía y Palestina. La vieja patria, solo en la ciudad de Sefard, vivían en el siglo XVI cerca de 1000 eminentes talmudistas. Y cuando en el siglo XVIII un numeroso bastante importante de correligionarios nuestros fue autorizado de instalarse en Hungría, se fundaron en este país también importantes y numerosos centros de estudios talmúdicos. Así pues, una cadena corre sin interrupción desde la revelación de Sinaí hasta nuestros días, y en ninguna época se ha abandonado el estudio de la Torá. Cada uno de ellas tuvo grandes maestros y nos legó momentos de actividades espirituales y 24 libros de Tanaj que cubren la historia de Israel hasta la época de la construcción del segundo templo. Esto nos enseña lo que Dios prometió poner por escrito, siendo intérpretes de su voluntad de los profetas y los grandes hombres de Israel a quienes se les reveló. En nuestra Masejet, al anunciar uno de los principios de los sabios de la Gran Asamblea, nos conecta directamente con los tiempos de la construcción del segundo templo. La Gran Asamblea. La Gran Asamblea se componía 220 maestros más eminentes de Israel. A su cabeza estaban los jefes del pueblo: Esdras, Nehemías, Zerubabel, Sheraya, Realia, Mordejai, Balshan, y los profetas Haggai, Zacarías, Malachi también formaron parte de ella. Les debemos la institución que siguen siendo casi todas nuestras hoy en día. También nuestras oraciones. Representemos el dolor del profeta Jeremías al ver derribado la morada del temible Dios, la residencia del Creador del cielo y de la tierra. Imaginémonos la aflicción de Daniel a presenciar cómo se llevaban a los hijos a una nación libre y los hijos del pueblo, el pueblo elegido para servir a esclavos y ser entregados a los tiranos. Podemos valorar convenientemente y extraordinariamente el mérito de los sabios de la Gran Asamblea. En efecto, ellos sabían la verdad eterna que no estaba ligada a la existencia del Santo Templo, ni tampoco a la independencia nacional de Israel, que fue la omnipotencia terrible del Dios único. Y sé que se manifestaba precisamente en el hecho de los portadores de su nombre, y sobrevivían aunque les hubiesen despojado de su autonomía política. Y se manifestaba también en el hecho de que los enemigos de los judíos, por numerosos y poderosos que fueran, permanecían impotentes frente al Todopoderoso, el protector de Israel.
Como leemos, los sabios de la gran asamblea enunciaron tres principios. Juzgad con circunspección, instruir a numerosos discípulos y alzar una cerca protector alrededor de la Torá. Dicho de otra manera, aprender, enseñar y actuar. Son los tres principios que nos ha dado los sabios de la gran asamblea. En el próximo video vamos a ver la justicia en Israel, la propagación de la Torá y lo que es finalmente un cerco protector para la Torá. Todo parte del primer capítulo en continuación de la Mishnah de Pirkei Avot. Sigue con nosotros en esta serie de estudios. Shalom, shalom.